Buenos días, mis queridos hermanos. Un maravilloso día nos espera hoy con el favor de Dios. Estamos muy agradecidos por la vida, por la salud, pero sobre todo porque podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Así que les invito, mis queridos hermanos, yo voy a permanecer sentado. Tenemos algunos detalles técnicos con nuestras cámaras que pronto van a estar solucionados y entonces vamos a poder movernos, vamos a poder arrodillarnos, ponernos en pie y hacer más dinámica nuestra programación con ustedes. Pero en este momento, allí donde ustedes están, pueden acompañarme de rodillas, pueden cerrar sus ojos y vamos a elevar una oración al Señor. Padre eterno, en esta mañana estamos tan agradecidos porque podemos profundizar en tu palabra y encontrar respuestas para nuestras necesidades. Señor, pongo delante de ti las peticiones de tu pueblo. La hermana Bonilla desde Saravena nos ha pedido oración por una persona allegada a su familia que está padeciendo de cáncer. Señor, pedimos por él, por su familia, que tú puedas, conforme a tu santa y divina voluntad, como médico divino, traer sanidad a su vida. También te pedimos por nuestra querida hermana Nora Trujillo, que tú sigas obrando en su salud. Asimismo, Señor, por cada una de las personas que de manera muy constante nos acompañan en nuestras transmisiones, te pido que tú puedas responder sus necesidades, recibir sus agradecimientos y alabanzas y traer bendición a cada una de sus vidas. Igual pido para mí y para mi familia, para este ministerio y para todas las personas, Señor, que juntamente con nosotros están aquí trabajando para dar a conocer tu mensaje a un mundo que lo necesita. Envía a tu Santo Espíritu que nos pueda acompañar al continuar estudiando este maravilloso tema de cómo tomar decisiones. Decisiones para la eternidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estuvimos la semana pasada compartiendo con ustedes la primera parte de esta serie, Cómo tomar decisiones. Y estuve compartiendo con ustedes los principios de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras que nos ayudan, nos iluminan, nos muestran el camino a la hora de tomar decisiones. Y estábamos estudiando la semana pasada que la Biblia no tiene respuestas específicas para todas las decisiones que debemos tomar, pero sí tiene principios amplios que nos van a ayudar para poder tomar esas decisiones. Y estuvimos analizando, en primer lugar, dónde encontramos los principios. Y vimos que los principios los encontramos en directrices y orientaciones específicas en la palabra de Dios, donde se nos instruye en cuanto a la moralidad, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la vida familiar, la espiritualidad, los negocios, etc. Y encontramos muchas de estas recomendaciones en el Antiguo Testamento, especialmente en los 5 libros de Moisés, en el Pentateuco. También encontramos, ¿verdad?, estos principios en los ejemplos de los siervos de Dios y las siervas de Dios que vivieron en el tiempo bíblico, y a través de su vida ellos iluminan nuestro camino hoy en día. El buen samaritano, la bondad y la misericordia de David, fue reconocido como un hombre que tenía su corazón semejante al corazón de Dios. Pero también por la conducta errada de algunos de estos personajes, aprendemos por contraste lo que no debemos hacer, como Ananías y Zafira. Un ejemplo muy triste, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en tercer lugar,
¿qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en las variadas situaciones de su vida? Allí encontramos principios para guiarnos. Y estuve compartiendo con ustedes de manera muy breve esos 6 principios que hoy vamos a entrar en detalle. Y el primer principio es el principio del reino. El segundo principio, el principio de la mayordomía. El tercer principio, el principio del amor divino, del amor ágape. El cuarto principio, el principio del servicio. El quinto principio, el principio de la obediencia. Y en el puesto número 6, el principio de la humildad. Y vamos a analizar cada uno de estos principios, cómo ellos nos ayudan para tomar buenas decisiones, decisiones para la eternidad, y después vamos a hacer una aplicación práctica de estos principios para que nosotros podamos internalizar a nuestras vidas lo que hemos estado compartiendo con ustedes. Bien, el primer principio que debemos tomar en cuenta para tomar buenas decisiones en cualquier área de la vida es el principio del reino de Dios. Y lo encontramos en Mateo capítulo 6, y quiero que ustedes me acompañen a Mateo 6, versículo 33. Hermoso versículo del Sermón del Monte. Y dice nuestro Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El primer principio. Para tomar buenas decisiones, este principio debe ser el fundamento de nuestra vida. Hay una prioridad. Hay algo que sobresale por encima de todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Difícil que nosotros podamos tomar buenas decisiones si no estamos ubicando a Dios en el primer lugar. Si no estamos haciendo de nuestra devoción, de la oración, lo primero y más importante en nuestra vida. Si la espiritualidad no es prioridad para nosotros, difícilmente vamos a poder tomar buenas decisiones. El principio guiador y dominante en cada situación es buscar el reino de Dios y su justicia. Si yo estoy buscando el reino de Dios y estoy buscando la justicia de Dios, y ese es el fundamento de mi vida, toda decisión que yo haga va a estar dentro del marco de los principios del reino de Dios y de su justicia. Justicia en términos de lo que es justo, pero también justicia en el sentido de la justicia de Dios, de la rectitud que Dios nos quiere impartir a cada uno de nosotros. Muchos de nosotros buscamos activamente la presencia de Dios cuando estamos en situaciones difíciles, complejas. Pero difícilmente buscamos el gobierno de Dios, el reino de Dios, para aplicarlo a cada área de nuestra vida. Y buscar el reino de Dios y su justicia significa que nosotros vamos a colocar el reino de Dios primero y por encima de todo. Así que un hombre, por ejemplo, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, va a ceñir su conducta a los 10 mandamientos, como esposo, como padre, como miembro de la comunidad, como líder, como pastor. Cualquier profesión que esta persona tenga, como ciudadano, como miembro del cuerpo de Cristo, buscar primeramente el reino de Dios significa que la guía
a nuestras decisiones y a nuestra vida se fundamenta en los 10 mandamientos. Yo no puedo esperar tomar buenas decisiones si de manera voluntaria, consciente, estoy violando uno de los 10 mandamientos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Primer principio, ¿verdad?, que encontramos. Ahora, dentro de este principio, ¿cómo hacemos una aplicación práctica? Y creo que eso es lo que la mayoría nos preguntamos, porque escuchamos muchas discusiones, conversaciones, temas sobre cómo hacer las cosas, pero nos quedamos en la nube de lo espiritual. Nosotros queremos bajar esa nube a lo práctico, a lo diario. ¿Cómo puedo hacer el principio del reino de Dios una parte activa de mi vida? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien, tenemos una decisión que tomar y vamos a aplicar el principio, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué directrices ha dejado Dios para esta área de la vida? Por ejemplo, si es el matrimonio el área donde tengo que tomar una decisión, pensemos, primeramente el reino de Dios. ¿Qué principios del reino de Dios hay para el área del matrimonio? Y hay muchos, y están en la Biblia y no se contradicen. En segundo lugar, ¿qué ejemplos nos da la Biblia de cómo vivir para agradar a Dios en esta área de mi vida? Pensemos en otra aplicación práctica, en la devolución de las ofrendas, de los diezmos, de la generosidad. Y tenemos un ejemplo maravilloso en Abraham. Y Abraham rescata a Lot, rescata, ¿verdad?, a toda la familia de Lot y ayuda a todas las personas que habían sido afectadas por esta guerra. Y Abraham rehusó tomar del botín. Y no solamente rehusó tomar del botín para su uso personal, sino que entrega, ¿verdad?, a un siervo de Dios el 10%. Así que si nosotros queremos tomar una decisión en el área de la generosidad, de la dadivosidad, bueno, busquemos un ejemplo en la Biblia, y en este caso tenemos el ejemplo de Abraham. Y en tercer lugar, ¿cómo manejó Jesús este tipo de situación? Pensemos en una situación donde Jesús manejó una decisión quizás difícil, quizás no, definitivamente difícil. Y pensemos en María Magdalena cuando fue encontrada en pecado y traída delante de Jesús. Compleja la situación. María estaba en pecado. María había obrado mal, estaba violando la ley de Dios. ¿Cómo manejó Jesús esa situación? Y ustedes lo recordarán, ¿verdad? Dijo el primero de ustedes, ¿verdad?, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. El propósito de Jesús no era justificar el pecado. El propósito de Jesús era salvar a María. Y para poder salvar a María, de manera literal, porque la querían matar, y por supuesto en lo espiritual, porque estaba muriendo en el pecado, Jesús tiene que confrontar a sus acusadores y llevarlos a la conciencia de que ellos eran tan o peor de pecadores que María. Así que tenemos esto. ¿Qué dirección, verdad, nos da Dios acerca de esta área de la vida? ¿Qué ejemplos encuentro en la Biblia y qué hizo Jesús? Recordemos el primer principio, el principio del reino. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor va a añadir todo lo demás. Pero esto es primordial para poder tomar buenas decisiones.
En la Biblia vemos ejemplos de personas que no buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia y como consecuencia tomaron muy malas decisiones. Personas que amaban a Dios, pero se les olvidó en un momento poner a Dios en primer lugar. ¿Y cómo ponemos a Dios en primer lugar? Bueno, cuando vamos a tomar una decisión, tomemos a Dios en cuenta, consultémosle a Él, no lo dejemos como último recurso. Busquemos en la palabra otras personas, personajes bíblicos que se enfrentaron a esta decisión, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? Muy importante. ¿Qué directrices específicas deja Dios en esta área? Hablábamos, ¿verdad?, en primer lugar sobre el matrimonio. Encontramos muchas directrices en la palabra de Dios sobre esta área. Y en segundo lugar estuvimos mirando el ejemplo de Abraham en cuanto a la generosidad y la devolución del diezmo y las ofrendas. Y en tercer lugar vimos cómo Jesús manejó la situación con María Magdalena. Muy bien, pasemos al siguiente principio, el principio de la mayordomía. Vamos a buscar nuestras Biblias. En nuestras Biblias, Primera de Pedro 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y nos dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. La parábola de los talentos en Mateo 25 también nos habla del principio de la mayordomía. Encontramos el principio de la mayordomía en muchos lugares de las Sagradas Escrituras. Los talentos, dones, posesiones y oportunidades y aún la vida misma nos son dadas de Dios y debemos usarlas para su honra y su gloria. Así que todos tenemos que darle cuenta a Dios por el uso del tiempo, las finanzas y nuestras capacidades, habilidades personales. Entonces, a la hora de tomar una decisión, ¿cómo aplico el principio de la mayordomía? ¿Esta decisión que voy a tomar no va a causar pérdidas para la causa de Dios? ¿Esta decisión que yo voy a tomar va a traer bendición y ganancia a mi vida espiritual? ¿Esta decisión que yo voy a tomar va a ser para mejorar la calidad de vida de mi familia? Dentro del principio de la mayordomía encontramos una verdad fundamental. Toda decisión que nosotros tomemos debe ser para mejorar, no para empeorar. Así que analicemos en nuestra vida matrimonial esta decisión, ¿qué impacto va a traer sobre mi esposa, sobre mi esposo? Y puede ser una decisión que me parece muy bien a mí, pero si no va a redundar en bendición para tu cónyuge, entonces no es la mejor decisión. Esta decisión va a mejorar mi capacidad de dedicar más tiempo para Dios, o esta decisión me va a quitar aún más del poco tiempo que tengo yo para servir al Señor. Y en la mayordomía, por supuesto, entra el cuidado del cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Esta decisión que voy a tomar va a redundar en mejor salud. Me va a permitir aplicar los principios del mensaje de salud en mi vida. Muy importante, el principio de la mayordomía. El siguiente principio es el principio del amor de Dios, el amor ágape. Muy bien, Marcos 12. Vamos a nuestro versículo de este principio. Marcos 12, versículos del 30 al 31. Marcos 12, del 30 al 31. Y nos dice:
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Y cómo aplicamos el principio del amor ágape a nuestras decisiones? Jesús resume toda la ley, ¿verdad? Primero, el amor a Dios y en segundo, el amor al prójimo. Y sabemos que este resumen que hace Jesús de la ley está allí en los 10 mandamientos. Los primeros 4 nos hablan de nuestra responsabilidad hacia Dios. Y los últimos 6 de nuestra responsabilidad al prójimo. Por eso Jesús dijo que toda la ley estaba resumida en estos 2 mandamientos. ¿Y cómo esto nos ayuda a tomar buenas decisiones? Bueno, el amor hacia Dios se expresa de manera diferente que el amor hacia el prójimo. ¿Cómo se expresa el amor hacia Dios? ¿Y cómo impacta en mis decisiones? Yo expreso mi amor hacia Dios en obediencia, fe, gratitud, confianza y humildad. Y una determinación en mi vida de vivir para la gloria de Dios, de vivir para agradarlo. ¿Cómo expreso mi amor hacia Dios? En obediencia, fe, gratitud, confianza, humildad y una vida determinada para vivir para su honra y su gloria. Así que cuando voy a tomar una decisión, debo hacerme la pregunta: ¿esta decisión va a glorificar a Dios? ¿Va a honrar su nombre? ¿En esta decisión voy a poder demostrar gratitud a Dios? ¿En esta decisión estoy demostrando fe en Dios? ¿En esta decisión estoy manteniéndome en obediencia a Dios? Y por supuesto, nuestras decisiones no solamente impactan a Dios, impactan a nuestro prójimo. Así que el creyente no va a hacer nada que deshonraría a Dios, ¿verdad? Pero el creyente tampoco va a hacer nada que perjudique innecesariamente a su prójimo. Entonces el amor hacia el vecino, el amor hacia el prójimo, significa que vamos a valorar a esa persona por lo que él es. Porque es valioso. Jesús murió por él. Jesús dio su vida por él. Y esto significa que todo lo que hagamos, toda decisión que tomemos, va a considerar el valor infinito que tiene una persona. Volvemos al ejemplo de María Magdalena. Jesús no vio a María, no identificó a María por su conducta. Identificó a María a través de su valor, una hija de Dios, por quien Él había venido a morir. Y en nuestras decisiones nosotros debemos tomar en cuenta el valor y la identidad de la persona que no dependen de su conducta. La conducta es mala, pero la persona es alguien por quien Jesús vino y murió. Y es nuestro deber trabajar por su salvación. Todas nuestras decisiones deben redundar, deben terminar en actos salvíficos a favor de las personas que nos rodean. El principio número 4 es el principio del servicio. Y vamos a buscar nuestro versículo para este principio en Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Y leemos: Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Como cristianos, toda decisión que tomemos debe estar dentro del principio del servicio. El servicio a Dios y el servicio al mundo, al prójimo, por quien Cristo murió. Todas las acciones que nosotros hagamos deben ser guiadas por este principio. ¿Cómo van a servir a mi hermano o a mi hermana en Cristo? Hoy en día no podemos servir directamente a Dios. Cuando Jesús caminó en esta tierra, lo podíamos servir a Él directamente. Y vemos como María Magdalena tuvo el honor y el privilegio de servir a Jesús, servirle la mesa, lavarle los pies, con sus lágrimas, regalarle un perfume costoso. María tuvo ese privilegio, que nosotros no lo tenemos. Tú y yo no podemos tocar a Jesús. Tú y yo no podemos servirle a Jesús directamente. Pero Él lo dijo: si lo hacéis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, me lo habéis hecho a mí. Toda decisión que nosotros tomemos, ¿verdad?, debe ser guiada por el hecho de el servicio. ¿Cómo va a redundar en bendición esta decisión en la vida de los que me rodean, en la vida de aquellos a quienes Dios ha puesto en mi esfera de influencia? Bueno, nos quedan dos principios, el de la obediencia y el de la humildad. Vamos a la obediencia. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Y leemos: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando aceptamos la autoridad de Cristo en cada área de nuestra vida, cuando estamos dispuestos a pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, entonces todo lo que hagamos va a estar enmarcado dentro de la obediencia. La obediencia voluntaria, dispuesta, es la que Dios puede aceptar, pues es la única que le agrada. Toda decisión que hagamos no debe inducirme a mí, ni a mi familia, ni a la gente que trabaja conmigo a desobedecer a Dios. Y tenemos ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia de personas que tomaron decisiones de desobediencia. Jonás, por ejemplo. Jonás desobedece la clara voz de Dios y se embarca en un viaje donde pone en peligro la vida de todas las personas que iban allí. Toda decisión fuera de la obediencia nos coloca a nosotros en peligro y coloca en peligro a la gente que nos rodea. El sexto principio y el último, el principio de la humildad. Lucas 14, 11. Vamos a Lucas 14, 11. Y aquí encontramos: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No debemos tener una opinión de nosotros mismos más allá, ¿verdad?, de la realidad. Debemos estar dispuestos a ser vistos y reconocidos por lo que somos. Aún más, la palabra nos dice que nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace la mano derecha. ¿A qué se refiere? Que todo lo que hagamos debemos hacerlo con humildad, como para el Señor y no para ser vistos por los hombres. Debemos caminar en verdad y en sinceridad los unos con los otros. Una persona humilde perdona. Una persona humilde confía.
Una persona humilde pide perdón. Y a veces, aunque tomemos las mejores decisiones, nos podemos equivocar. Y tenemos que tener la humildad para reconocer y rectificar. Es imposible que nosotros tomemos decisiones impecables, intachables todo el tiempo. Como seres humanos, vamos a tomar decisiones que van a demostrar que tuvimos falta de juicio. ¿Qué hacer en ese momento? La humildad. Aunque tengamos el principio del reino de Dios y su justicia, aunque tengamos el principio de la mayordomía, del amor divino, del amor ágape, el principio del servicio, principio de la obediencia, siempre vamos a necesitar el principio de la humildad, porque como seres humanos nos equivocamos. Nos equivocamos. Y necesitamos tener la capacidad de reconocer, de pedir perdón y de perdonar para poder tomar buenas decisiones. Porque aunque nuestra decisión sea hecha con el mejor motivo, tiene la posibilidad de afectar negativamente a otros. Y por eso es tan importante que en el proceso de tomar decisiones siempre tengamos un espíritu humilde. Estos principios, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, nos van a ayudar para hacer aplicaciones prácticas, aplicaciones que se adapten a nuestras necesidades y nos guíen en cuanto a lo que debemos hacer. Para terminar, repasemos nuevamente cómo hacer una aplicación práctica de estos principios en nuestra vida. Tenemos una decisión que tomar, ¿verdad? Tenemos una decisión que tomar. Así que necesitamos aprender a discernir entre el bien y el mal, como nos dice Hebreos 5:14. Tenemos una decisión. Primeramente, obtener un conocimiento amplio de todo lo que Dios requiere sobre esa decisión en particular. Tener toda la información posible. Pensar todos los cursos posibles de acción. Poder prever las consecuencias de esa decisión. Y medir las acciones y consecuencias de esa decisión a la luz de lo que la Biblia nos dice sobre aquella decisión en particular. Muy importante que nosotros podamos aprender a visualizar, a contar el costo que esa decisión va a tener en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Y por supuesto, no olvidemos pedir la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo para poder aplicar los principios bíblicos que hemos estudiado de la mejor manera posible en las decisiones que debemos tomar. Que el Señor les bendiga y el Señor les ayude. Y en nuestra próxima entrega vamos a estar analizando las prioridades en los valores morales. Porque hay decisiones que no son fáciles, son complejas. ¿Cómo tomar una decisión cuando es una decisión compleja? Hay decisiones fáciles, blanco y negro, pero hay otras que requieren de más sabiduría. Y en nuestra próxima entrega estaremos analizando cómo tomar decisiones difíciles. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y espero que haya sido de gran bendición para ustedes este compartir de la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por los principios que nos has dejado. Estos principios del reino que nos van a iluminar para tomar buenas decisiones. Señor, ayúdanos a buscar tu reino,
Ayúdanos a amarte de todo corazón. Ayúdanos a servirte, obedecerte. Ayúdanos a ser buenos mayordomos. Y ayúdanos, Señor, a tener un espíritu humilde. Y con estas herramientas podamos, Señor, tomar decisiones para tu honra y tu gloria, que redunden en bendición y en prosperidad espiritual, material y emocional en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.